primero que lo pasemos muy bien, es un punto de encuentro, es verdad que el CETAC cada año lo organiza y es donde nos vemos todos fuera del ámbito del trabajo y siempre es agradable reencontrarte con los compañeros de profesión, con los amigos y con esta gran familia ya que es el Colegio de Arquitectos y todos sus colegiados. Poco más espero, pasarlo bien y disfrutar la noche. Construimos ciudades, que construimos nuestro entorno, que construimos el mundo en que vivimos y que los arquitectos somos una pieza fundamental dentro de la vida de las personas. Queremos un mundo amable, un mundo sostenible y tenemos mucho que decir y mucho que hacer. Y hoy celebramos además la arquitectura con nuestra muestra de arquitectura que pone en valor precisamente el trabajo de los arquitectos en nuestras ciudades. L'any passat vaig estar així també presentant esta nit de l'arquitectura, enguany repetís de presentador i hem canviat la ubicació a una dotació de la ciutat de València nova com és este Roig Arena, que la veritat és que és l'hòstia, és que anava a dir, no sé quant, és l'hòstia, és que espectacular, superxulo. Espero que ens ho passem molt bé perquè el lloc acompanya i intimida molt. Bueno, en el despacho ha sido una pasada intervenir y participar en este edificio. Hoy pues es como volverlo, ¿no?, a inaugurar porque lo hemos visto en evento deportivo, en concierto y hoy con casi 1000 compañeros de profesión donde se comparten tantas cosas, pues es un orgullo. Cualquier rincón por el que paseamos, cualquier edificio público que utilizamos, un centro donde llevamos a nuestros hijos al colegio, es una obra creada, diseñada por la arquitectura y por lo tanto la arquitectura está en todos los ámbitos de nuestra vida y por lo tanto creo que la autoría, la capacidad, la innovación del sector de la arquitectura es esencial para que sigamos avanzando. Es una noche mágica, yo me ha dejado un poco sorprendido y lo digo así porque por más ilusión que le pongamos los arquitectos y los arquitectos viejos, me daba la sensación de que ya estábamos un poco trasnochados, pero de trasnochados nada, porque esta es una noche verdaderamente de encontrarse, alumnos, colegas, fantástica.